Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La serie de cómics de Darth Vader 2017 de Marvel nos ha dado un excelente panorama del crecimiento del Lord de los Sith en el lado oscuro de la fuerza y cómo fue dejando atrás su camino de un Jedi hasta introducirse completamente en los engranajes del Imperio Galáctico para ser el individuo más temido por todo el mundo, inclusive también por las mismas fuerzas leales a Palpatine. De hecho, en los eventos posteriores a la Orden 66, Darth Vader tendría una relación cercana al líder de la guardia de todo Coruscant, el clon CC-1010, mejor conocido como el comandante Clon Fox. Esto por los caóticos eventos que habría en Coruscant en los primeros días del Imperio. Y en realidad Vader, al surgir como esta figura completamente desconocida que era la mano derecha de Palpatine, comenzaría a desarrollar su lado más oscuro poco a poco, y eso conllevaría también no tener piedad con nadie, mucho menos con un individuo como el Clon Fox, el cual, aunque el propio comandante Trooper no lo supiera, Darth Vader en sus días como Anakin Skywalker lo conocía demasiado bien y había desarrollado, y ahora más que nunca, sus emociones oscuras contra el clon, tanto así para odiarlo. Y Vader tendría perfectamente bien justificado ese sentimiento de odio hacia el clon en sus primeros días como un Sith. Pero la gran pregunta aquí es ¿por qué? Pues para conocer eso que sentía Vader hacia la principal figura de los Shock Troopers que custodiaban todo Coruscant desde la época de la Guerra de los Clones, precisamente debemos regresar a los días de Vader como un Jedi en medio de la guerra, ya que el comandante Fox, al ser uno de los clones con mayor rango en su época, tendría múltiples encuentros con Anakin Skywalker en el pasado y demostraría que habría ganado su puesto por seguir las reglas y por ser un clon obediente, pero también tremendamente obstinado, algo que en realidad detestaría Skywalker porque él siempre pensaba fuera de la caja y seguiría en sí formas poco ortodoxas, tal como él también le transmitiría a su amigo y capitán, el clon Rex, que aprendería bastante de Anakin. Pero hay dos momentos bastante importantes que marcarían ese odio que se gestaría en Anakin en torno al comandante Fox, que terminaría meses más tarde en liberarse completamente con la brutalidad de Darth Vader. En primera instancia, debemos recordar que el clon 5, quien tenía una profunda relación con Rex y por ende con Anakin, durante la guerra descubriría todo el complot de los chips de los clones para que ellos fueran manipulados, incluso traicionando a sus generales Jedi. Pero en el momento de mayor apremio, 5 sería inculpado y sería perseguido por las fuerzas justo del comandante Clon Fox. Y antes de que Anakin y Rex conocieran o quisieran creer toda la verdad sobre los chips de los clones, sería justo el comandante Fox persiguiendo a 5 quien daría el tiro fulminante para matar a ese clon tan querido que hubiera cambiado el destino de la galaxia. Esto, claro, generaría un cierto odio en Fox, pero también este evento sería importante porque sembraría la duda en Rex para quitarse su chip en el futuro, y al mismo tiempo sería uno de los hechos que contribuiría más adelante en la psique de Vader al ver al comandante Fox como alguien desechable, alguien que no pensaba por sí mismo como si lo hacían otros clones, sino como alguien incompetente que cumplía órdenes y ya. Pero sin duda el hecho más importante que marcaría esa mala relación que tendrían Fox y Anakin en el pasado sería justo cuando su padawan Ahsoka Tano sería incriminada por algo que no cometió y sería llevada a las mazmorras en Coruscant, donde había muchos otros criminales de guerra. Pero ahí el comandante Fox sería el jefe de seguridad en aquella prisión. Y aquí tendríamos un interesante guiño en toda la serie de Clone Wars de la oscuridad naciente de Anakin Skywalker, tanto en nivel auditivo como visual, mostrando una música mucho más oscura rimando exactamente con Darth Vader, y a Skywalker verdaderamente molesto contra ese comandante clon rojizo, ya que justo el Jedi se aparece en la prisión y le exige al comandante Fox que quiere ver a Ahsoka Tano. Le ordena ahí que lo deje pasar porque no le importa de que haya sido inculpada su padawan, y ahí Anakin le dice que se quite de su camino, un momento de suma tensión y confrontación entre el general Jedi y el comandante clon. Sin embargo, Fox se mantendría siguiendo las órdenes que había recibido del almirante Tarkin de que nadie podría ver a Ahsoka, y el enojo y la reacción de odio sería clara en Skywalker al negársele la entrada con el fuerte desdén de Fox, ya que veríamos un detalle de la mano de Anakin a punto de alcanzar su sable de luz para acabar con tal osadía, pero el Jedi cerraría su puño con un intenso odio y señalaría al comandante clon con un tono sumamente amenazante. Esto mientras Fox le ordenaba a sus hombres con electrobáculos encendidos
soldados que escoltaran fuera de ahí a Skywalker. Claro, dándole una política disculpa al Jedi, ya que en aquella operación militar únicamente Wilhuff Tarkin podría interceder. Pero al ser ninguneado por Fox, Anakin observaría a sus escoltas lleno de frustración y le tiraría una mirada de muerte a Fox, y se iría de ahí lleno de odio en contra de esos atrevidos clones quienes no respetaban a ese general Jedi que lo único que quería era ver a su Padawan porque sabía que era inocente. Sin embargo, aquí Fox nos daría otra muestra más de cuál cuadrado era y cómo en su propia soberbia no le importaría quién estaría frente de él al ver con los brazos cruzados cómo había domado al Jedi mientras se iba. Algo que es de vital importancia porque eso seguramente jamás lo olvidaría Skywalker. Porque justo el comandante Fox sería el jefe de la guardia de Coruscant, no un simple clon cualquiera. Es más, cuando Ahsoka escapa de prisión, este mismo comandante dispararía quemarropa contra Ahsoka y al escapar, el clon ordena sin pensarlo que maten a la Padawan cuando cree que ella había matado y herido a múltiples clones. De hecho, cuando Skywalker y Rex aparecen en la persecución, el clon sigue dudando de que Ahsoka haya hecho aquello como ellos decían. Así que esto es una muestra de cuál obstinado y cómo dos filosofías muy distintas se estaban representando entre lo que significaba la forma de ser de Fox y la forma de ser de Anakin, que era emulada por Rex y por Tano. Así que como podemos ver, esto llenaría a Skywalker en sus años como un Jedi con serios cuestionamientos sobre ese clon que manejaba a los Shock Troopers en Coruscant. Sin embargo, aquí Anakin era aún un Jedi. Pero cuando todo cambiaría con la ejecución de la Orden 66 y cuando Skywalker se pasaría completamente al lado oscuro como Darth Vader, el Sith ya no tendría piedad ni siquiera de los que fueron los más cercanos en su época. Así que mucho menos tendría piedad con el comandante Fox, que en todos esos años había desarrollado varios sentimientos negativos contra él. Pero claro, como lo vimos en un inicio, Fox no sabía que Vader era Anakin. Así que el hecho final que demuestra cómo el odio de Darth Vader estalló sobre el comandante Fox se daría en los meses posteriores a la ejecución a la Orden 66, ya que en estos momentos Vader poco a poco había ido cometiendo los peores actos para alejarse de su pasado luminoso para no tener piedad nunca jamás, siendo aquí la liberación de su propio odio esencial para acabar con su pasado, transformar su cristal Kyber o asesinar a los restos de los Jedi. Así que aquí volveríamos a esos momentos en la serie de cómics de Darth Vader 2017, particularmente en los números 7, 8, 9 y 10, cuando Jocasta Nu regresaría al templo Jedi en Coruscant para borrar los archivos Jedi y tomar la base de datos de niños sensitivos a la fuerza. Pero en este tiempo, justo el comandante Fox era quien ya dirigía toda la seguridad en Coruscant en un periodo de extrema alerta por cualquier Jedi que pudiera presentarse ahí para acabar con la calma imperial impuesta por la Orden 66. Pero Fox en toda esta serie se mostraría como alguien incompetente. De hecho, sería él quien dejaría entrar a Jocasta Nu hacia las inmediaciones en Coruscant, siendo engañado por la Jedi junto con un grupo de clones por medio de un truco mental. Y más tarde, cuando se sabría que la Jedi estaba dentro del templo en Coruscant, Darth Vader y el comandante Fox dirigirían la persecución, a lo cual Vader haría una de sus primeras apariciones públicas ante los clones. Pero ahí, sabiendo bien quién era aquel clon, Vader le preguntaría a Fox si había estado presente el día de la ejecución de la Orden 66, a lo cual el clon afirmaría que él, al igual que todos los clones, habían hecho su parte matando fríamente a los agitadores Jedi. Pero súbitamente, al escuchar esto, Vader denotaría la primera falla en Fox. Aparentemente no habían matado a todos en el templo Jedi ese día. Por eso Jocasta Nu seguía viva y ahora Vader tendría que ir por ella. Esto es tremendamente revelador porque nos demuestra que Vader sabía del pasado del clon y que quería precisamente señalar sus fallas, demostrando que aún tenía emociones negativas en su contra. Pero para este Sith ya no habría más margen de error. Su política sería no tener piedad contra los individuos incompetentes, los que habían osado molestarlo o que se creían mejor que él. Y Vader sabía perfectamente bien quién era Fox, así que aquí jugaría con él al señalar eso. Y aún así le da la orden de que cerquen el templo Jedi y no dejen salir ni entrar a nadie. Pero más tarde, cuando Jocasta Nu logra escapar gracias a su poderoso rifle láser, los clones, quienes eran dirigidos por el comandante Fox, actuarían de forma estúpida. Y eso no lo perdonaría a Vader, ya que Jocasta lograría abrir una brecha y eliminar a múltiples clones en su escape. Pero cuando Vader iría a perseguir a Jocasta por el boquete que había dejado en su escape, los Shock Troopers de Coruscant no habían sido informados por su comandante clon que el
ejecutor de Palpatine era el encargado de perseguirla e increíblemente dispararían contra Vader, siendo aquí la última osadía que el Sith aguantaría de estos clones al mando de Fox. De hecho, en aquellos momentos el comandante Fox se encontraría patrullando las inmediaciones y se daría cuenta de la estupidez que habían cometido sus tropas, aunque no sabía cuál costoso aquello sería, porque sus propias tropas no solo estaban repartiendo ráfagas contra Yocasta, sino también contra Vader. Por lo que al ver esto, el clon ordenaría a su nave acercarse para proteger a Vader y recibirlo, pero demasiado tarde para él, le ordenaría a sus clones cesar fuego contra quien estaba dentro del templo Jedi, aunque tuviera un sable de luz y pareciera un Jedi. Así que al abordar la nave de los clones mientras perseguía a Yocasta, el Lord de los Sith solo le preguntaría a Fox lo siguiente: Comandante, ¿por qué no le proveyó a sus tropas con mi descripción? El error era bastante claro para Vader. El Sith tenía la excusa que necesitaba. Y así, mientras el comandante Fox intentaría disculparse porque no creía que algo así pasaría, su cuello brutalmente sería roto en un santiamén por el Lord de los Sith, demostrándonos que en todos esos años había guardado resentimiento contra Fox por lo hecho en el pasado, algo que justo Vader había presenciado, y que ahora este oscuro personaje no dudaría ni por un segundo en liberar todo su odio acumulado, y más cuando presenció tal incompetencia del comandante de toda la seguridad de Coruscant. Por todo aquello, Darth Vader odiaría al clon Fox hasta su muerte ese día en Coruscant, demostrándonos cómo veía que cualquiera era fácilmente reemplazable, como lo haría en múltiples ocasiones con su primera legión de Stormtroopers que tendría en el futuro, regalándonos un buen retrato de cómo su odio lo iría consumiendo más y más, y al mismo tiempo dándonos uno de los primeros brillantes ejemplos de a qué nivel llegaría la brutalidad de Darth Vader contra cualquier subordinado que cometiera un gran error o en sí múltiples errores, como en este trágico caso pasó con el comandante Fox. Pero si también quieres conocer más de esa historia del donador de los genes de los clones, Jango Fett, y cómo Mace Windu se arrepintió de provocar su muerte aquel día en la batalla de Geonosis en el episodio 2, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.